Imagina por un momento que la historia más importante de la humanidad ha sido contada de forma incompleta a propósito. Durante siglos, el nombre de una sola mujer ha sido sinónimo de pecado, arrepentimiento y una etiqueta impuesta por el poder que la redujo a la sombra de los apóstoles. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en las arenas de Egipto y en los archivos desclasificados del siglo XX se escondía un secreto que el Vaticano intentó silenciar durante 2 milenios? María Magdalena no fue la mujer que te enseñaron en el catecismo. No fue la pecadora rescatada, sino la pieza clave de un rompecabezas espiritual que ponía en riesgo los cimientos mismos de la iglesia primitiva. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría de conspiración sacada de una novela de ficción. Es el resultado de décadas de investigación sobre el Códice de Berlín y los manuscritos de Nag Hammadi, documentos reales que describen a una María Magdalena como la verdadera apóstol de los apóstoles, la confidente más cercana de Jesús y la depositaria de una enseñanza que, de haberse conocido, habría cambiado el curso de la fe para siempre. En los próximos 15 minutos vamos a desenterrar la biografía prohibida de María de Magdala. Revelaremos por qué el Papa Gregorio Magno la marcó con un estigma falso en el año 591. También analizaremos el Evangelio de María, donde ella se enfrenta a Pedro por el liderazgo de los discípulos. Y exploraremos los datos reveladores sobre su linaje y su verdadera misión. Prepárate, porque hoy vamos a cruzar el umbral de lo sagrado para descubrir la verdad que permaneció bajo llave durante 2000 años. Bienvenidos a Divinidad Oculta, donde lo divino y lo prohibido se encuentran. El estigma de las sombras, el origen del mito. Para entender quién fue realmente María Magdalena, primero debemos destruir la mentira que la sepultó. Durante más de 1400 años, la cristiandad la conoció como la pecadora pública arrepentida. Pero si buscas en los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te llevarás una sorpresa asombrosa. En ninguna parte de la Biblia se dice que María Magdalena fuera una pecadora. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? El rastro nos lleva al año 591 después de Cristo. En una serie de homilías, el Papa Gregorio el Magno declaró que María Magdalena era la misma mujer que Lucas describe como una pecadora que ungió los pies de Jesús. Con un solo decreto papal, 3 mujeres distintas de la Biblia fueron fundidas en una sola persona, creando un personaje diseñado para representar la debilidad femenina y la necesidad de perdón de la Iglesia. Algunos historiadores sugieren que el Papa Gregorio sufría de una crisis institucional y necesitaba simplificar los personajes bíblicos para que las masas analfabetas pudieran entender un mensaje de arrepentimiento. María Magdalena fue el chivo expiatorio de una estrategia política para silenciar el papel de la mujer en el altar. Los historiadores modernos sostienen que este movimiento no fue un error accidental, sino una estrategia política. En los primeros siglos, el liderazgo femenino era una amenaza para la jerarquía patriarcal que se estaba consolidando en Roma. Al convertir a la líder mística en una mujer de mala vida, el Vaticano neutralizó su autoridad de un solo golpe de pluma. Pasó de ser la compañera espiritual del Mesías a ser un ejemplo de sumisión. Pero el silencio no duraría para siempre. Magdala, más que un nombre, un linaje. La arqueología reciente en la costa del Mar de Galilea ha arrojado luz sobre el origen real de esta mujer. Magdala no era una aldea pobre, era una próspera ciudad industrial dedicada a la salazón de pescado y el comercio. Las excavaciones han revelado una sinagoga del siglo I con una piedra tallada conocida como la Piedra de Magdala, uno de los hallazgos más importantes de Israel. Esto nos indica algo fundamental. María no era una paria. Se cree que era una mujer de posición económica independiente. Lucas, capítulo 8, versículo 3, menciona que ella, junto con otras mujeres, asistía a Jesús y a los apóstoles con sus bienes.
Esto cambia por completo la dinámica. No era una seguidora pasiva, era una de las mecenas y protectoras financieras del ministerio de Jesús. Algunos expertos sugieren que el nombre Magdalena no solo se refiere a su ciudad, sino que viene del hebreo Migdal, que significa torre. En los círculos gnósticos se la llamaba María la Torre, simbolizando su papel como el pilar fundamental de la fe tras la crucifixión. Mientras los apóstoles hombres huían por miedo a ser arrestados, ella permaneció al pie de la cruz. Ella fue la primera en llegar al sepulcro. Ella fue, según el Evangelio de Juan, la única enviada por Jesús resucitado para dar la noticia. Ella fue la fundadora intelectual del mensaje de la resurrección. El Evangelio prohibido. El gran terremoto para el Vaticano ocurrió en 1896, cuando un erudito compró en el Cairo un manuscrito en papiro conocido como el Códice de Berlín. Dentro de él se encontraba el fragmento de algo que la Iglesia había intentado quemar por siglos, el Evangelio de María. En este texto, María Magdalena aparece consolando a los apóstoles después de la muerte de Jesús, compartiendo con ellos enseñanzas profundas que Él solo le confió a ella. Lo más impactante de este documento es la reacción de Pedro. El texto describe una disputa feroz donde Pedro cuestiona: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? Este diálogo refleja la lucha de poder real que ocurría en la Iglesia del siglo II. María Magdalena representaba un cristianismo místico, interior y basado en el conocimiento directo, la gnosis, mientras que Pedro representaba el cristianismo de la ley y la jerarquía. Como dato misterioso, en este evangelio Jesús dice de María: yo la conozco mejor que a ustedes. Se describe que ella recibió visiones del ascenso del alma a través de 7 niveles de conciencia. La Iglesia oficial decidió que estas enseñanzas eran heréticas, no por su contenido, sino porque ponían el poder espiritual en manos de la mujer y del individuo, eliminando la necesidad de intermediarios. El Evangelio de Felipe. Es imposible hablar de María Magdalena sin abordar la pregunta que ha obsesionado a historiadores y teólogos: ¿cuál era su verdadera relación con Jesús? El Evangelio de Felipe, otro texto encontrado en las arenas de Nag Hammadi en 1945, contiene una frase que ha hecho temblar a la teología tradicional durante décadas: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Jesús la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente. La palabra utilizada para compañera en el original copto es koinonos, que en la época significaba mucho más que una amiga. Se refería a una pareja espiritual o consorte. Para los antiguos gnósticos, Jesús y María Magdalena representaban la unión sagrada de lo masculino y lo femenino, el equilibrio necesario para alcanzar la divinidad. En la tradición de la Iglesia ortodoxa, María Magdalena es venerada como igual a los apóstoles. Existen leyendas que dicen que después de la resurrección ella viajó a Roma y se presentó ante el emperador Tiberio con un huevo rojo para explicar la resurrección. Sin embargo, la Iglesia de Occidente prefirió mantenerla en la categoría de pecadora para juzgar el celibato y la exclusión de las mujeres del sacerdocio. El destino final y la leyenda del sur de Francia. Si María Magdalena era la líder que sugieren los textos prohibidos, ¿qué fue de ella después de la ascensión? Mientras que la Biblia guarda un silencio absoluto sobre su destino, la tradición provenzal en Francia cuenta una historia asombrosa. Se dice que María, junto con Lázaro y un pequeño grupo, huyó de la persecución en un barco sin remos ni velas, llegando a las costas de lo que hoy es Marsella. Allí, ella habría pasado los últimos 30 años de su vida en una cueva en las montañas de Saint-Baume, viviendo en oración y soledad. En este lugar, cada año miles de peregrinos visitan lo que consideran sus restos. El culto a la Magdalena en Francia es tan fuerte que durante la Edad Media, los caballeros templarios tenían una devoción especial por ella,
considerándola la verdadera guardiana del Santo Grial. El término Santo Grial ha sido interpretado por algunos investigadores como sangre real, sugiriendo que el secreto oculto no era una copa física, sino el linaje sagrado que María Magdalena habría llevado consigo fuera de Judea. Aunque esto es materia de debate, el hecho de que el Vaticano solo en 2016 elevara su festividad al mismo nivel que los apóstoles hombres es una admisión silenciosa de que su importancia fue minimizada injustamente durante 2 milenios. Los cátaros y el genocidio del secreto. En el siglo XIII, en el sur de Francia, surgió un grupo llamado los cátaros. Ellos veneraban a María Magdalena como la verdadera fundadora del cristianismo y afirmaban que ella era la esposa espiritual de Jesús. Su crecimiento fue tan grande que el Vaticano lanzó la única cruzada en suelo europeo contra ellos, la Cruzada Albigense. Se dice que los cátaros custodiaban un documento llamado el Libro del Amor, supuestamente escrito por la propia Magdalena. Cuando el ejército papal sitió el castillo de Montségur, prefirieron morir en la hoguera antes que renunciar a la verdad sobre María. El exterminio de los cátaros fue en esencia el intento final de la Iglesia por borrar cualquier rastro de papel protagónico de la Magdalena en la historia sagrada. La Pistis Sophia y la geometría del alma. En el texto místico Pistis Sophia, María Magdalena es quien hace la mayoría de las preguntas a Jesús resucitado. Ella es descrita como aquella cuya mente está siempre abierta. Aquí se revela un dato místico profundo. María Magdalena es la encarnación de la sabiduría, Sofía, en la tierra. En el arte renacentista, artistas como Botticelli o Da Vinci ocultaron pistas sobre su importancia. Da Vinci, en su Última Cena, pintó a la figura a la derecha de Jesús con rasgos marcadamente femeninos y sin barba, formando una V con Jesús, el símbolo antiguo de la vasija o el útero femenino. No es solo arte, es un lenguaje cifrado de una verdad que no se podía decir en voz alta por miedo a la Inquisición. Ella es el equilibrio necesario. Sin la Magdalena, el cristianismo está incompleto. Hoy, 2000 años después, el velo finalmente se está levantando. María Magdalena está emergiendo de las sombras de la historia, no como una pecadora que necesitaba ser salvada, sino como la mujer que entendió el mensaje de Jesús con una profundidad que nadie más alcanzó. En 2016, el Papa Francisco elevó su memoria al grado de festividad, poniéndola al mismo nivel que los apóstoles hombres. Una admisión tardía de que ella no fue la sombra, sino la luz que los guió cuando el miedo los dejó a oscuras. Su historia es la crónica de la voz femenina silenciada y del conocimiento místico que el mundo prefirió ignorar por comodidad. María Magdalena representa la integración de lo divino en la vida diaria y la lucha inalcanzable por la verdad frente al dogma. Ella no necesitó permiso de los hombres para ser la confidente del Mesías y tú tampoco lo necesitas para buscar tu propia verdad. Al final del día, su figura nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a buscar la divinidad dentro de nosotros mismos, tal como ella enseñó en su Evangelio perdido. Si esta revelación ha resonado en tu espíritu hoy, comenta La Verdad Prevalece, como señal de que estás listo para despertar. No olvides suscribirte a Divinidad Oculta, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones al corazón de lo desconocido. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.